Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Fundamentos. Damos gracias al Todopoderoso, al Creador de nuestras vidas, al Comandante General de todos los ejércitos. Jehová de los ejércitos es su nombre, el Dios que creó todo lo que existe. Agradecidos por el privilegio de estar aquí esta noche en este su canal de los unionenses, Canal 9. Estaremos transmitiendo la palabra del Señor en esta noche. Así es que todos los que están conectados a Canal 9, manténganse ahí para que reciban de parte de Dios las instrucciones que Él nos enseña a través de su palabra, porque es sumamente importante para todos los que Él nos ha creado y tenemos vida aquí en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra necesitamos conocer el manual, los principios y los valores que Dios ha dejado establecidos para que usted y yo nos conduzcamos conforme a los propósitos de nuestro Dios. Todos nosotros, si estamos en esta tierra, es porque tenemos un propósito de parte de Dios para estar acá en este lugar. Sea pues esta noche hablando Dios a través de su Santo Espíritu a la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Enseñándonos lo que Él quiere que aprendamos en este su programa Fundamentos, que sábado con sábado estamos aquí de 7 de la noche a 8 de la noche. Una hora, ¿verdad?, de compartir este fundamento que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Sometimiento o subordinación. Es necesario que usted conozca acerca de lo que significa sometimiento, asimismo la subordinación, ¿sí? Estar subordinado a nuestras autoridades superiores, ¿verdad? Y así Dios lo ha establecido y por eso necesitamos conocer lo que Dios nos ha dejado para que nosotros vivamos conforme a esos propósitos de Dios. Vamos a justificar el mensaje de esta noche, sometimiento o subordinación, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo del 1 al 4, ¿sí? Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios como está escrita en este capítulo de Romanos 13,
versículo del 1 al 4, de la siguiente manera. La palabra del Señor dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es muy interesante darnos cuenta lo que Dios dice acerca de a quienes nos debemos de someter. Y Él dice: sométase toda persona a la autoridad establecida, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que las autoridades que están establecidas, Dios ha permitido que ellos ostenten de esos cargos de autoridad, ¿verdad? Cuando hablamos de la autoridad superior, estamos hablando de aquellos que tienen un cargo más arriba que nosotros. Por eso están superior a nosotros. Ahora, hay autoridades supremas y autoridades naturales o terrenales. Y esta noche vamos a hablar de las dos, de la autoridad suprema y también de la autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. Cuando hablamos de la autoridad suprema, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son las autoridades supremas que están sobre todo lo que existe. Así es que, importante entonces que usted entienda esta noche que usted se debe de someter a las autoridades supremas, porque si no se somete, si usted desobedece este mandamiento establecido por Dios, que acarrea para sí mismo condenación. Si usted no escucha la voz de Dios, si usted no obedece a Dios, quien lo ha creado a usted, y por eso usted existe en esta tierra, entonces usted está desobedeciendo al que lo creó, al que le da la vida, al que le permite vivir cada día, despertar, cada día respirar, cada día obtener el alimento que le sustente el cuerpo para que usted pueda vivir mientras Él determina que estemos en esta tierra. Usted está acarreando condenación para sí mismo por no obedecer a la autoridad superior. Así es que es importante que esta noche usted entienda que las autoridades supremas son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no hay ninguna otra autoridad que puedan superar la autoridad de nuestro Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Importantísimo eso. También existen las autoridades terrenales, ¿verdad? Y usted sabe cuáles son todas las autoridades que nos presiden aquí en la tierra. Fíjese que la primera autoridad establecida para cada uno de nosotros aquí en la tierra es nuestros padres naturales, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son nuestros padres espirituales. Dios, el creador de nuestras vidas, pero la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad?
y que usted dice que debe de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios reclama alabanza de parte suya en espíritu y que esa alabanza sea verdadera, real. Porque nosotros muchas veces decimos amar a Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede decir, yo amo a Dios? Y Dios nos está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Esta noche Dios está hablando acerca de la obediencia, ¿verdad? La subordinación hacia las autoridades. Nuestros padres terrenales son la autoridad inmediata de cada uno de nosotros, ¿sí? Ellos nos vieron nacer, nos están viendo crecer, para algunos nos están viendo nuestra madurez, ¿verdad? El avance de nuestra madurez. Para muchos también ya nuestra edad en la vejez. Así es que ellos son la autoridad que Dios ha establecido en nuestra familia, nuestros padres, ¿sí? Autoridad superior a nosotros. Además de nuestros padres, nosotros también tenemos como autoridad inmediata en la familia nuestros tíos, porque normalmente nuestros tíos son mayores que cada uno de nosotros y como personas menores en edad hacia otros que son mayores les debemos respeto y no solo respeto, también obediencia, porque ellos van a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Un buen consejo para que lleves tu vida conforme a los propósitos de Dios, siempre y cuando sean ellos conocedores de la palabra de nuestro Dios, porque Él es el que establece lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras personas más adultas que nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos a nuestros padres terrenales, tenemos nuestras autoridades civiles, militares. Mire qué importante es que usted sepa esta noche que hay autoridades civiles y autoridades militares, ¿sí? Por ejemplo, los gobernantes de las ciudades donde nosotros vivimos son autoridades civiles. Ahí tenemos al alcalde de nuestra ciudad, una autoridad civil, y que si usted no se somete a esa autoridad cumpliendo las normas establecidas por él en esta ciudad, usted va a tener problemas, ¿sí? No pague usted el impuesto de la luz en la calle, no pague usted el impuesto del servicio de recolección de basura, ya va a ver que le va a llegar una nota, ¿verdad? Y que usted va a tener que ir a responder. Y si usted no responde, después de 3 veces que lo citen, ya va a tener que llevar un proceso judicial. Entonces, es importante que usted también reconozca que las autoridades civiles hay que respetarlas y obedecer, porque si no obedece, usted se está oponiendo a lo que Dios ha dejado establecido y va a acarrear condenación, ¿sí? En este sentido, le pueden emitir un juicio y al final va a salir usted culpable y lo van a condenar por 1, 2, 3, no sé cuántos años de cárcel le podrán meter por usted no cumplir las obligaciones, ¿verdad?, emanadas por las autoridades de nuestra ciudad. Así que es importante que usted conozca eso, ¿sí? Autoridades militares. Bueno, hoy tenemos la Policía Nacional Civil. Es una autoridad establecida también en este país que controlan, ¿verdad?, están al servicio de la población para evitar la delincuencia, están al servicio de la población para evitar accidentes de tránsito. Esto es la policía que trabaja en ese rubro de tránsito. Si usted ve a un elemento de la policía de tránsito estableciendo un retén, y cuando usted va conduciendo su vehículo, su moto o lo que sea, su camión, el bus, lo que usted conduzca en cuestión de tránsito, y el agente de tránsito le hace un alto, ¿qué hace usted? ¿Se detiene o no se detiene?
Si no se detiene, usted va a tener consecuencias serias. Le van a seguir, le van a capturar, le pueden meter su aporreada, ¿verdad? Le pueden meter su aporreada. Y por último lo van a meter preso por no atender la señal de una autoridad de tránsito. Y le van a meter su multa. Y no va a ser de poco. Le va a tocar que tocarse la cartera para poder solventar ese problema de tránsito en el cual usted se metió por no acatar la señal del que le estaba haciendo el alto. Mire cuán importante es entonces someternos a las autoridades establecidas. Ahora, la autoridad debe de estar debidamente uniformado, ¿va? Porque no cualquiera me va a hacer alto para que me pare, porque puede ser que le esté haciendo alto algún ladrón, alguno que quiere causarle daño. Entonces, por eso es que usted ve que las autoridades militares andan uniformados, todos, aunque muchas veces muchos se han disfrazado de autoridades militares para poder hacer el mal. Pero las autoridades establecidas por Dios no están para hacer el mal, están para hacer el bien. Y en el caso de ellas, para protegerlos, protegernos a nosotros y a nuestras familias. Es importante entonces que usted reconozca que hay autoridades civiles y autoridades militares, ¿sí? También hay autoridades, ¿verdad?, empresariales. ¿Cuántos de nosotros o cuántos han tenido un trabajo en el cual usted tiene que estar sometido a un jefe, ¿sí? Si usted no aprende a respetar las órdenes del jefe, ¿verdad? Si usted no se somete a lo que el jefe le establece que usted tiene que hacer como responsabilidad en el área en el cual usted trabaja, usted se puede llevar una sorpresa, ¿verdad? El fin de mes lo llaman y le dicen, bueno, aquí está el sueldo de este mes, pero ya no necesitamos sus servicios. Muchas veces pasa eso porque no nos queremos someter a las normas establecidas por la empresa a las cuales nosotros trabajamos. La empresa tiene una hora de entrada. Usted tiene que llegar a la hora establecida de entrar a su trabajo. Si usted llega tarde, eso le va a ir acumulando puntos que no le van a beneficiar al final, ¿verdad? Y puede ser motivo o causa por la cual usted pierda su trabajo. Entonces, sométase a su jefe. Si usted está en una empresa, haga lo que la empresa demanda que usted tiene que hacer. A eso Dios establece que tenemos que someternos a todas las autoridades establecidas. Hay autoridades de salud, ¿verdad? Usted va con algún síntoma, va al médico y el médico le dice, usted tiene, ¿verdad? Después de que le hace una investigación, ¿verdad? Después de que le hace exámenes, ¿verdad? Luego con los resultados usted va y ya el médico le dice, usted está adoleciendo o padeciendo de esta u otra situación de salud. Así que usted tiene que comprar estas medicinas, tomárselas 1 a 3 veces al día, después de cada comida, y usted tiene que obedecer a esa autoridad de salud, porque si usted no obedece a esa autoridad que le está demandando lo que tiene que hacer, su salud corre grave peligro. Entonces, vea usted, es necesario someternos a todo tipo de autoridad establecida, ¿verdad? Sepa usted que mientras estemos en esta tierra, si usted no es el dueño de la empresa, si usted no es la autoridad establecida, tiene usted que someterse. Ahora, es bien importante que usted reconozca o entienda qué significa el sometimiento. Y dice que sometimiento es quedar bajo el dominio de alguien que está por encima de nosotros. Eso es someterse. Estar nosotros bajo del dominio de alguien que está por encima de nosotros. A ellos nos debemos de someter, ¿verdad? Sinónimos de sometimiento, ¿verdad?
es la sumisión, es la subordinación, es la obediencia, es la rendición, hay que rendirnos a ellos, entrega y el acatamiento de todo aquello que ellos demanden de cada uno de nosotros. A eso le llamamos nosotros sometimiento. Ahora, subordinación es la sujeción a la orden, mandato o dominio de alguien. Ser un subordinado significa estar bajo las órdenes o la autoridad de algo otras personas que ostentan una posición más alta que la nuestra. A eso también le llamamos subordinación. Ahora, ¿por qué es importante el sometimiento y la subordinación? ¿Por qué es importante? Usted necesita esta noche saber la importancia por la cual usted debe de someterse, ¿verdad? O subordinarse a la autoridad establecida. Y dice Romanos capítulo 13, versículo del 5 al 7. Leímos Romanos 13 del 1 al 4. Ahora vamos a leer Romanos 13 del 5 al 7. Y dice así: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Mire qué importante es que usted sepa del por qué debemos de someternos. Y es que debemos de someternos porque necesitamos darle a nuestro prójimo lo que él se merece. Y es importante que usted entienda que tiene que pagar, ¿verdad? Esos que están haciendo un trabajo, esos que están haciendo un servicio, no lo están haciendo de gratis, porque ese es un medio vivendus de ellos. Por tanto, dice que hay que pagar a cada uno lo que merece. Al que tributo, tributo, ¿verdad? Ellos necesitan adquirir un sueldo para el sostenimiento de la casa, de la familia, etc. Entonces hay que pagar nuestros tributos, o sea, nuestros impuestos, para que estos sobrevivan, ¿verdad? Para que ellos puedan adquirir. Imagínense la gente que anda haciendo la limpieza de nuestra ciudad. Qué terrible, ¿verdad? Es ese trabajo, en el sentido de que ¿qué ellos recogen? Basura. Y en esa basura no solo va basura que no tiene nada desagradable, ¿va? No, hay basura que lleva muchas cosas inmundas, sucias, malolientes. Y el trabajo de ellos es recoger esa basura y echarla al tren de aseo que recoge la basura de nuestra ciudad. ¿No cree usted que el trabajo de estos muchachos que andan en el tren de aseo es un poco complicado y difícil? ¿No cree usted que esa gente debería de ganar un sueldo de acorde al trabajo que desarrollan? ¿Sí? Bueno, pues para eso necesitamos pagar tributos, ¿verdad? Pagar nuestros impuestos. Dice que al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Usted debe de respetar, debe de honrar a todas las autoridades establecidas por nuestro Dios, porque la palabra lo establece. ¿Cómo la ve usted peleándose con el jefe de la empresa donde usted trabaja? ¿Cómo la ve en el caso de los cristianos, verdad? Peleándose con su pastor, con su líder. ¿Cómo la ve usted siendo miembro de una iglesia cristiana, verdad?
y usted no respeta a sus líderes establecidos en la iglesia, pastores, ¿verdad? O el conjunto de miembros que conforman la parte de liderazgo en esa iglesia. ¿Cómo le ve usted no honrándolos a ellos? ¿Sí? La Biblia dice que si usted no los honra, si usted no los respeta, no los obedece, acarrea condenación para sí mismo. ¿Sí? Así es que necesitamos cumplir con esto, normas establecidas por nuestro Creador y plasmadas en este libro que se llama Biblia. Así es que importantísimo eso. Encontramos en la palabra del Señor 3 versículos en 3 evangelios. Ejemplo expuestos por Jesús. Cuando en la palabra del Señor hay más de 2 o de 3 versículos, eso se establece como doctrina, ¿verdad? Es una base doctrinal, y doctrina es enseñanza o instrucción. En este caso vamos a leer 3 versículos plasmados por nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él establece lo que se debe de hacer, y eso es doctrina para nosotros, ¿sí? En Mateo 22, 21, Evangelio de San Mateo capítulo 22, versículo 21, le dijeron a Jesús, que le preguntan de quién es esta moneda. Jesús, porque ellos preguntan si es necesario pagar impuestos, ¿verdad? Y Jesús les contesta. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, le están haciendo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es necesario pagar los impuestos? Y Jesús le dice, mostradme una moneda. Cuando le muestran una moneda, tiene la moneda la cara del César, del señor de esa ciudad. Y les pregunta Jesús a los que le seguían y a los fariseos que lo estaban tentando para ver en qué él se equivocaba y caía. ¿Y de quién es esta cara? Jesús les dice, ellos le dicen, del César. Entonces la respuesta sabia del Señor fue, entonces, dadle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Marcos 12, 17, dice de nuevo, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿De qué? De las respuestas sabias que nuestro Señor Jesucristo les daba. Porque los fariseos estaban haciendo estas preguntas porque querían ver si él caía en error. ¿Sí? Lo estaban provocando, lo estaban tentando. Pero nuestro Señor Jesucristo les da estas respuestas tan sabias que la gente que escuchó y les rodeaba y le seguían, se maravillaron de él. Lucas 20, 25. Entonces les dijo Jesús, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sométase toda persona a la autoridad establecida, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién había permitido que el César fuera el gobierno de esas ciudades? Dios. Entonces Jesús, ¿qué está diciendo? Que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Y qué es lo de Dios? ¿Qué es lo que hay que darle a Dios? Cuando usted es estudioso de la palabra, se da cuenta lo que Dios exige para la expansión de su reino a través de la predicación. Se da cuenta qué hay que hacer para que las iglesias a las cuales nosotros pertenecemos y puedan la iglesia cumplir con esa gran comisión de expandir el reino de Dios a través de la predicación. Hay
que pagar impuestos, ¿verdad? Y a Dios nosotros le damos los diezmos y las ofrendas. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con aquellos que están en contra de que diezmemos, porque ¿cómo vamos a hacer nosotros para cumplir con los gastos que se llevan a cabo para el sostenimiento de la iglesia? La Biblia es clara y dice que al César hay que darle lo que es del César, porque el César necesita esos, ¿verdad?, impuestos, necesita ese dinero para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Y la iglesia qué? ¿Cómo va a ser la iglesia para sostenerse? Entonces, si tú eres un entendido de la palabra, entenderás que para el sostenimiento de la obra del Señor necesitamos también dinero. No se puede hacer nada si no hay dinero. ¿Cómo usted va a pagar la energía eléctrica? ¿Cómo usted va a pagar el agua? ¿Cómo usted va a pagar el arreglar todas aquellas cosas que se arruinan en la iglesia a la cual pertenecemos? ¿Cómo vamos a hacer si no cumplimos nosotros con lo que el Señor ha dejado establecido? ¿Sí recuerdan que Jesús le dijo aquí hay que pagar impuestos? Bueno, ve, lanza el anzuelo al mar y trae y saca el pescado, y el pescado traía 2 dracmas dentro de su boca. Con eso paga tu impuesto y paga el mío. Jesús nos da ejemplo de que tenemos que cumplir con los impuestos que nos demandan. Así es que, amado, vea usted entonces, esto es doctrina, 3 versículos que hablan acerca de lo mismo, y eso se convierte en doctrina, ¿sí? Entonces, podemos decir nosotros que nuestra autoridad suprema espiritual nos ordena hacer eso. Romanos 13, 8, 11. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mire qué importante entonces. ¿Qué necesita usted para cumplir? No robarás, no matarás, no codiciarás, ¿verdad? Porque todos estos mandamientos, todos estos pecados en un solo mandamiento se resume. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no le hace daño a nadie. Entonces, mi estimado televidente y amigo, hermano, que estás esta noche sintonizando tu programa Fundamentos, debe de quedarte claro que el cumplimiento de lo que Dios viene estableciendo en este capítulo 13 de Romanos, al final lo que nos quiere enseñar es que si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacerle ningún daño y vamos a cumplir con los requerimientos de parte de Dios para demostrar nuestro amor por ellos, porque el amor no hace daño a nadie. En eso se cumple la ley, en que nos amemos los unos a los otros. Ese es el segundo más importante mandamiento establecido en la palabra del Señor. Y el primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Muchos dicen: ay, yo amo a Dios. Y si usted pregunta a alguien: ¿y usted ama a Dios? Ah, sí, yo amo a Dios. ¿Y cómo demuestra usted que lo ama? La palabra del Señor dice que yo demuestro que amo a Dios cuando yo cumplo sus mandamientos. ¿Y cómo usted demuestra que ama a Dios sin cumplir los mandamientos?
sin cumplir lo que Dios ha dejado establecido. ¿Me amas?, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Porque el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Ama entonces a tu prójimo para demostrar que te amas a ti mismo, y ama a Dios sobre todas las cosas. Aquí hay un problema serio en este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo digo que amo a Dios sobre todas las cosas, no hay nada ni nadie que se pueda interponer entre mi amor para Dios, ¿sí? ¿Se da cuenta usted que hoy en día hay un montón de gente que dice amar a Dios, pero que cualquier cosa, cualquier situación le quita la devoción, el amor hacia Dios, ¿sí? Ah, no, yo sí lo amo. Y Dios dice, guarda mis mandamientos. Ah, pero la gente dice, no, es que no puedo ir a alabar, exaltar y a glorificar el nombre de Dios porque tengo tantas cosas, tengo tantos compromisos. ¿Y dónde está tu amor por Dios entonces? Entonces, ¿en qué te conviertes? Si tú dices amar a Dios y no haces lo que Dios dice, entonces eres simplemente un mentiroso. Porque cualquier otra cosa ocupa el lugar que debería de ocupar Dios en tu corazón. Entonces, ¿quieres demostrarle a Dios que lo amas? Guarda sus mandamientos. ¿Y qué dicen sus mandamientos? Bueno, escudriña las Sagradas Escrituras y te vas a dar cuenta cuáles son los mandamientos establecidos por Dios para todos aquellos que hemos creído en su nombre. Le hemos abierto nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y le hemos recibido como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y la prioridad uno para ellos debe de ser el amor a nuestro Dios. Y el amor a nuestro Dios, dice aquí, no es más que el cumplimiento de la ley establecida por Dios. Así es que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo creí hace 18 años en nuestro Señor Jesucristo. Y hace 18 años yo le recibí como Salvador y Señor de mi vida. Eso quiere decir que ya pasaron 18 años y ahora mi salvación está más cerca que cuando yo recibí hace 18 años. Mire, qué importante es entender estas cosas, ¿sí? Cristo viene pronto y usted ve que las señales se están dando. Sorprendido, este es su servidor. Ayer me mandaron un video en el cual un personaje ahí, por supuesto, hija de Satanás, una mujer haciéndose manifestar, diciendo que ella es la salvadora de este mundo, que ella es la que está ocupando el lugar de Jesucristo. Amado hermano, amado amigo, si usted no conoce las Sagradas Escrituras, se lo van a envolver. Se lo van a envolver y usted va a creer en esos falsos profetas que la Biblia dice que vendrán cuando el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo esté cerca. Y entonces esta mujer dice que ella es Jesucristo y que Melquisedec es el marido de ella. Oiga, o sea que según esta mujer Jesucristo es hembra. ¡Qué terrible! Y si usted no conoce la palabra de Dios, el enemigo de nuestras almas que influencia nuestro corazón con esas artimañas le puede engañar y le va a llevar directo al infierno.
Así es que póngale atención usted a esto. Esfuércese. La palabra dice que ahora la salvación de los que hemos recibido a Cristo, yo hace 16 años, está más cerca que cuando lo recibí hace 16 años. Sí, está más cerca porque ya pasaron 16 años en los que yo he venido caminando conforme al deseo y a los propósitos de Dios para mi vida. Y es que es importante que usted conozca esto. Veamos entonces, ¿a quiénes nos debemos someter? En primer lugar, ya explicamos que a las autoridades supremas y a las autoridades terrenales. Vea usted lo que dice Salmo 48. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire qué importante lo que escribió el salmista acerca de que la ley de Dios está, que es su palabra. ¿Dónde está? En medio de su corazón. ¿Y cuál es el corazón espiritual del hombre? La mente. Entonces, ¿dónde está esta palabra? En medio de su mente. ¿Sí? Y dice que hacer la voluntad de Dios, o sea, cumplir con lo que establece la ley, es agradable para Él en su corazón. No hay cosa más hermosa y más maravillosa, es que nuestro corazón sepa que estamos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso qué trae? Trae gozo, ¿verdad? Trae seguridad, trae paz. Maravilloso, maravilloso. Por eso es que, ¿qué debe de haber en nuestro corazón? Palabra del Señor. La palabra del Señor le va a enseñar a usted acerca de un sinnúmero de promesas. Hay un sinnúmero de promesas. Hay 1800 promesas acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y vea usted una primer promesa, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Si usted logra entender esa promesa, entonces va a seguir entendiendo el resto de promesas. Dice el Señor que Él estará con nosotros siempre, en las angustias, en la tribulación. Y entonces, si Él lo ha prometido, estará con nosotros en la angustia, estará con nosotros en la tribulación. Pero yo debo de tener su palabra en medio de mi corazón. ¿Qué pasa cuando viene la tribulación? ¿Qué pasa cuando viene la angustia? Si esa palabra no está en medio de mi corazón, el enemigo hace olvidar esas promesas de parte de Dios, y entonces yo caigo en tribulación, yo caigo en angustia, yo caigo en ofuscamiento, yo caigo en todo aquello que no va a permitirme paz en mi corazón. Al final, ¿qué sucede? No soportamos la influencia de Satanás y no alcanzamos a sobrellevar los problemas, situaciones difíciles, desiertos por las cuales tenemos que pasar para acercarnos cada vez más a nuestro Dios, para buscar más de Él. Y al final, ¿qué hacemos? Un tiro en la cabeza, de un palo, de un poste, etcétera, etcétera, etcétera. Lanzarse en un barranco, ¿verdad? Irse a tirar al mar y ahogarse. Cualquier cosa usted puede hacer cuando esta palabra no está en su corazón. Para que usted inmediatamente que le viene la prueba, le viene la tribulación, viene la palabra y comenzamos nosotros a clamar. Dice que las pruebas son la oportunidad para que yo venga a tener cada vez más intimidad para con nuestro Dios. Porque en la intimidad con Dios es donde yo voy a alcanzar, superar las pruebas. Porque ahí es donde yo voy a estar clamando que me ayude
a sobrellevar la situación por la cual estoy pasando. Importante entonces el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la ley de Dios debe de ser algo agradable para nosotros, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios, cumplir con lo que Dios ha establecido, nos debe de alegrar, ¿sí? Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesús nos está diciendo que Él no puede hacer nada por Él mismo. Según oyó, según oye, así juzga. ¿Y a quién oye el Hijo? Al Padre. ¿Y qué hace el Hijo? Lo que oye decir del Padre. Eso es lo que hace el Hijo, ¿verdad? Y dice que el juicio de Él es un juicio justo, con justicia, basado en la verdad. Porque Él no busca su propia voluntad, sino hacer la voluntad del que la envió, la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad que tú estás haciendo? ¿Qué juicio tú estás emitiendo? ¿Estás haciendo juicios justos de tus prójimos, de la gente que te rodea, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus autoridades ministeriales, tus compañeros de milicia? ¿Estás haciendo y emitiendo juicios justos? Porque estás escuchando la voz del Padre para actuar con justicia. ¿O estás emitiendo juicios porque estás escuchando la voz del enemigo del Padre? ¿Sabes cuáles son esos juicios? Pura condenación. Pura condenación. Porque a eso nos lleva el enemigo de nuestras almas, a la condenación. Y como él ya está condenado, emite o nos permite emitir juicios de condenación para que también nosotros estemos juntamente condenados con él. Así es que hay que tener cuidado con la emisión de juicios para con otros. Amén. Bien. Dice primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Del versículo 5, ¿verdad? Del 12 al 14. ¿Qué dice entonces? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Quiénes son esos? Son tus autoridades terrenales establecidas. Son los ministros que Dios ha puesto en tu iglesia. Esos son a los que tú tienes que reconocer, ¿verdad? Porque ellos son los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Son esas autoridades las que te enseñan acerca de cuáles son los propósitos de Dios para tu vida, qué Dios quiere que tú hagas, qué Dios quiere que tú recibas de parte de Él. Ellos son. ¿Y qué pasa cuando tú reconoces que ellos son los que te presiden en el conocimiento hacia nuestro Dios? Dice que tienes que tenerlos en mucha estima y en amor. Los tienes que amar por causa de su obra. O sea, tienes que amarlos por el trabajo que ellos desempeñan. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando
muchos de los ministros establecidos por Dios en los ministerios se esfuerzan, se quitan el bocado de la boca, dan hasta lo último por aquellos que están presidiendo, y estos, en lugar de amarlos, los critican, los juzgan, ¿verdad? Les meten zancadilla, les ponen tropiezos, los mete a tentación. ¡Qué tristeza más grande! Dice el 14 versículo de 1 Tesalonicenses 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué dice? Hay que llamarle la atención a esos que no quieren trabajar, ¿vea?, para poder subsistir. A eso se refiere. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿verdad? El ocioso es aquel que no hace nada y que demanda mucho, ¿sí? ¿A cuántos conoce usted? ¿Cuántos ociosos conoce usted? No trabajan, pero quieren comer de lo más fino. No trabajan, pero se quieren vestir de lo más fino. ¿A cuántos conoce usted? Dice que a esa gente hay que amonestarla. También dice el Señor, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? ¿Cómo vengo a exigir yo buena alimentación, buena ropa, buen calzado, bueno de todo, si no trabajo? ¿Y de dónde, pues? Si el trabajo es el que dignifica al hombre, el trabajo es el que le permite al hombre obtener las finanzas para poder dar su manutención en los alimentos, en el vestuario. Y si tiene un buen trabajo y si alcanza un buen sueldo, pues se podrá dar sus lujos, ¿verdad? Su recreación de acuerdo a su capacidad económica. Pero el haragán quiere todo lo mejor sin trabajar. ¿Cómo puede ser eso? Dice que el ministro terrenal, el pastor que ha establecido Dios en la iglesia, es el responsable de amonestarlos, es el responsable de corregirlos. Por eso es que usted tiene que amar a su pastor, usted tiene que amar a sus ministros, a sus líderes, por el trabajo que ellos desempeñan para con usted, ¿sí? Dice también que Dios ha establecido autoridades familiares, y en este caso nosotros vemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué pasa? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si estamos hablando del matrimonio, estamos hablando del esposo y de la esposa. ¿Qué dice el Señor? Esposo, sométase a su esposa. Esposa, sométase al esposo, porque esto dice el Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? El uno al otro, pero siempre temiendo de nuestro Dios. Y el temor a Dios no es más que honra, el temor a Dios es respeto. Entonces sométanse los unos a los otros en ese respeto que le debemos a nuestro Dios, ¿sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como al Señor, ¿sí? O sea que la casada, mujer casada, sométase a su esposo, así como usted se somete al Señor. Ahora, si usted no se somete a Dios, ¿cómo se va a someter a su marido? Maridos, usted es la cabeza del hogar, dice la palabra, ¿verdad? Por eso someteos unos a otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia, y la iglesia somos nosotros.
nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestro Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Marido, ¿qué estás haciendo para demostrar tu amor a tu esposa? Cristo demostró su amor a la iglesia. Murió por ella. ¿Qué tú estás haciendo para demostrarle tu amor a tu esposa? Mire, importante entonces. Aquí no se trata, ¿verdad?, que yo soy el proveedor, yo soy el que grito, yo soy el que exijo. Aquí se trata de que tú ames a tu mujer así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida, lo dio todo por su iglesia. Que la Biblia dice que somos la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues así tú también, marido, tienes que hacerlo por tu esposa, ¿verdad? Hijos, someteos a vuestros padres, porque esto es un mandamiento de parte de Dios. Efesios 6, del 1 al 3 dice de esta manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es el honrar a tu padre y a tu madre? Hijos, respetarlos, obedecerlos. Y esta obediencia y este respeto de los hijos hacia los padres trae una promesa muy importante, y es que serás de larga vida en esta tierra. ¿Sabe por qué muchos fracasan en esta tierra y sus vidas son coartadas a temprana edad? Porque no hicieron caso a sus papás, hicieron caso a otros malos consejeros, se metieron en rollos que no tenían que meterlos, y eso les llevó a perder su vida. Obedece a tus padres. Obedece a tu padre siempre y cuando tu padre se someta a Dios. Porque los padres que no conocen de Dios van a mandar a sus hijos a hacer cosas desagradables delante de Dios. Y eso es lo que va a permitir que sean coartados de su vida. ¿Cuántos padres mandan a los hijos a robar? ¿Cuántos padres mandan a sus hijos a pedir dinero? Porque ellos están muy bien, gracias, enfrascados en sus vicios, alcohol, drogas, etc. Y los hijos son los que pagan las consecuencias de las irresponsabilidades de los padres. Así es que seamos padres responsables, padres que honramos a Dios, que tememos a Dios, para que todas las cosas que hagamos sean basadas en lo bueno, en lo justo y en lo correcto. Es importante entonces para los padres, ¿verdad?, la guianza de sus hijos. Siervos, también le habla a los siervos. Allá estábamos hablando que la autoridad, ¿verdad?, muchas veces nuestra autoridad puede ser el dueño de la empresa. Efesios 5, 6, 5, 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo usted debe de servirle a sus amos, a sus patrones? Como debemos de servirle a Cristo, de todo nuestro corazón, ¿sí? No sirvan al ojo. Hay muchos que solo cuando ve que viene el jefe, viene el patrón, no hayan ni qué hacer para buscar ponerse en algo. Mientras el patrón no está a la vista, no está por ahí, no está supervisando, hacen lo que quieren, pierden el tiempo. Y perder el tiempo es robar, porque a usted le pagan por un trabajo de tantas horas laborales y por eso usted devenga un sueldo. Cada vez que usted pierda el tiempo en su trabajo, le está robando al patrón.
Y la Biblia dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Así es que, siervos, obedeced a vuestros patrones, ¿verdad? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Patrones. Efesios 6:9 les dice a los patrones: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué dice? A los patrones, a los amos, que hagamos las cosas bien, porque el mismo Dios de los amos es el mismo Dios de los siervos, ¿sí? Y que ese Dios, para ese Dios, Él no ve que este es el patrón y que este es el siervo. Dios quiere tratar con justicia al amo, así como tratar con justicia al empleado. Así que hagamos las cosas a la manera de Dios, porque de esta manera es que nosotros vamos a poder vivir una vida agradable a nuestro Dios. ¡Qué bueno! No te opongas a Dios y sométete. No te opongas a Dios y sométete. O sea, obedece, sé obediente, sé subordinado. Porque mira lo que dice en la carta a Tito, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Carta a Tito, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Tito está después de Timoteo, segunda carta. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Cómo dice? Recuérdales que se sometan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué? ¿Qué Dios está diciendo a través de Tito? Que nos recuerden que tenemos que sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? Y que las obedezcamos. Y que estemos dispuestos a hacer toda buena obra. Que a nadie andemos criticando, chambreando, no difamando a nadie. Que no seamos pendencieros, pleitistas. ¿Conoce usted algún pleitista? Por todo anda peleando. ¿Ah? No, sí, pero Dios nos establece que no tenemos que ser así. Dios dice que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, tontos. Eso quiere decir insensato, tonto. Nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Sí, yo cuando no conocía a Dios era tonto. Participaba de todo esto que ahora Dios me está estableciendo que no debo de hacer, ¿sí? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Concluyo esta noche diciendo, como hijos de Dios, tenemos un gran compromiso de someternos a todas las autoridades establecidas. Porque como ya lo dije antes, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase a las autoridades para que no acarree condenación para sí mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ladrones? Los atrapan, los meten presos. ¿Qué pasa con los violadores? Los atrapan y los meten presos. ¿Qué pasa con los asesinos? Los atrapan y los meten presos. ¿Por qué les sucedió todo esto? Por no someterse a la autoridad establecida. Dios no quiere nada, pero nada malo para ninguno de nosotros, porque los pensamientos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. ¿Quién es el responsable de que las cosas que les acontecen son culpa de nosotros mismos? No acatamos a la autoridad suprema, a la autoridad de Dios a través de su palabra. Vivimos vidas perdidas en delitos, ¿verdad? Y pecados, y eso lo que nos acarrea es, al final, estar condenados por 10, 15, 20, 25, 30, 100, 80 años de prisión. Lo que significa que esta gente va a morir ahí privada de libertad. ¿Para qué vino Dios? Para libertarnos, ¿sí? Lo que Dios quiere es que usted y yo seamos libres en Cristo Jesús, para buenas obras. Así es que terminamos esta noche con una oración, ¿verdad? Para que sea nuestro Dios guiando nuestras vidas conforme a sus propósitos, y aquellos que todavía no han abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo para poder vivir esta palabra que Dios deja establecida, lo hagan, ábrale su corazón a Cristo. Vea, Cristo es un Dios de bendición. Primero nos ofrece salvación y vida eterna, ¿verdad? Luego liberación. Cristo es un Dios que sana, Dios es un Dios que liberta, es un Dios que bendice, ¿verdad? Eso es las promesas de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debe saber usted que Dios tiene también demandas de parte de nosotros que tenemos que cumplir. Hemos venido predicando un evangelio donde solo anunciamos las bendiciones de parte de Dios, las promesas de parte de Dios, pero nunca les anunciamos las responsabilidades de parte nuestra para con Dios. Y entonces la gente viene a Cristo, y cuando no logra alcanzar aquello por lo que se ha convertido, por emoción, entonces dejan a nuestro Señor. Pero cuando nosotros predicamos un evangelio en la cual realmente Dios nos promete tantas cosas, pero también nos demanda tantas otras, y si usted no cumple con lo que Dios le demanda, pues tampoco usted va a lograr alcanzar lo que Él le promete, ¿sí? Él promete, pero exige. Usted exige sin prometer. Entonces, prométale a Dios usted que va a cumplir con lo que Él establece en su palabra. Vívalo, ¿verdad? Vívalo de lo más profundo de su corazón, y entonces Dios va a hacer lo que Él ha prometido con usted. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por el privilegio concedido de poder haber estado esta noche, esta hora en Canal 9, Señor, para compartir tu palabra, tu verdad, Señor. Esa verdad, Señor, que nos lleva al conocimiento de quién es tu Hijo Jesucristo,
nos lleva al conocimiento de quién eres tú, Señor. Esta verdad que nos enseña acerca de tus promesas, Señor, pero también acerca de tus demandas, Padre, para con nosotros. Somos responsables de ofrecerte a ti lo que tú demandas de nosotros de buena voluntad, Señor. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, de diversas causas. Seas tú, Señor, a través de ese sacrificio hecho en la cruz, donde derramaste tu sangre y entregaste tu vida, y que tú prometes en Isaías 53:4 que por tus llagas hemos sido curados. Sea usted trayendo sanidad a esos cuerpos enfermos y que están demandando salud, Señor. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este privilegio, Señor, de concederme poder compartir tu palabra con todos aquellos, Señor, seguidores de Canal 9. Bendícenos, Señor, la semana venidera en este nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret. Que tengan una bendecida semana y que sea el Todopoderoso, el Dios creador de nuestras vidas, guiando nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos. Buenas noches, hasta el próximo sábado a la misma hora, 7 de la noche. Bendiciones. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses.